El día de hoy veremos sobre la fisiopatología del COVID-19. Mi nombre es Atsiri de Ramona Salinas de la Universidad Autónoma de Guerrero. Si bien, como una enfermedad zootónica que ya se ha extendido a nivel mundial a varios millones de seres humanos y posiblemente a animales domésticos y salvajes, la erradicación de la enfermedad por coronavirus 2019 o COVID-19 parece prácticamente imposible. Ahora bien, ¿de qué estamos hablando y ante qué nos estamos enfrentando? ¿Cómo se contagia un virus entre humanos? A través de las secreciones respiratorias de una persona infectada con las mucosas de boca y la nariz de otra persona. Por ejemplo, las microgotas que se expulsan al toser o estornudar pueden impregnar objetos o las propias manos. El virus podría transmitirse entonces con un apretón de manos o al tocar objetos contaminados. Los coronavirus son una amplia familia del virus que se pueden encontrar tanto en humanos como en animales. Ahora, ¿de qué estamos hablando? ¿Ante qué nos estamos enfrentando? Si bien el nuevo coronavirus denominado SARS-CoV-2 o 2019 NCoV es conocido como el coronavirus de Wuhan por haberse originado en esta ciudad. ¿Cuál es la fuente primaria? Es muy probable que sea el murciélago, como se ha ido comentando anteriormente. Ahora bien, hablaremos un poco sobre los síntomas de esta enfermedad. El primer síntoma es fiebre, acompañado por cefalia, migalia y falta de aire. En pocos días o hasta una semana después puede haber tos. En los casos más graves, disnea. Alrededor de un 25% de los pacientes presenta diarrea, entre otras enfermedades presentadas a continuación. Puede haber pacientes que no presenten síntomas asintomáticos, pero este ya sería otro caso. Ahora bien, ¿qué es el tiempo de incubación? Pues esta enfermedad, su tiempo de incubación oscila entre 4 a 7 días, pero puede llegar de 10 o 14. Como ya se había mencionado, el contagio es a través por el contacto con un animal infectado o con las secreciones respiratorias, tos, estornudo de un infectado. Estas secreciones infectan si entran en contacto con nariz, ojo o boca. La transmisión por el aire baja a más de 1 metro. Y hablando de microbiología, la CoV-2 pertenece al orden nidovirales, que son unos virus del ARN monocatenario de sentido positivo con gran genoma. Estos virus mutan y se recombinan con frecuencia. La mejor prueba para realizar el diagnóstico de laboratorio es la detección del ARN mediante reacción en cadena de la polimerasa. El tratamiento en sí no existe, ningún fármaco antiviral eficaz. Existen muchos tratamientos para el control de sus síntomas, en cierto modo mejora. La mejor manera de prevenirlo es la localización cuidadosa de los casos. La cuarentena y el uso de precauciones de barrera son efectivos a largo plazo. A nivel particular, higiene de manos frecuente, evitar el contacto estrecho con personas que muestran síntomas, cubrirse la boca y la nariz con pañuelos desechables. Alrededor del 25% de los pacientes presentan una enfermedad pulmonar grave que progresa a síndrome de dificultad respiratoria de adultos. La probabilidad es más alta en pacientes mayores de 50 años o con enfermedades subyacentes como diabetes, cardiopatía o hepatitis crónica. La mortalidad global es más alta en pacientes adultos y ancianos con hepatopatías subyacentes. Aunque el pulmón es el centro de la enfermedad, con frecuencia existen signos de afectación de otros sistemas como diarrea, leucopenia, trombocitopenia y, como dato más destacable, panlinfopenia. En los casos más graves del COVID-19 provoca neumonía, dificultad para respirar, fallo renal e incluso llegar hasta la muerte. Por eso vemos que tiene cierta tasa de mortalidad. Ahora bien, en la mayoría de los pacientes generalmente ocurre una enfermedad respiratoria viral autolimitante de una semana, que termina con el desarrollo de células T antivirales neutralizantes e inmunidad a anticuerpos. Los niveles de anticuerpos específicos del virus del tipo IgM, IgA e IgG son mediados importantes para predecir la inmunidad de la población contra esta enfermedad y si se está produciendo reactividad cruzada con otros coronavirus. Alta carga viral durante la primera infección y exposición repetida a virus, especialmente en la atención médica. Los trabajadores pueden ser un factor muy importante para la gravedad de esta enfermedad.
cabe destacar que en muchos aspectos de los pacientes graves son exclusivos del COVID-19 y rara vez se observan en otras infecciones virales respiratorias como la linfopenia grave o eosinofenia, neumonía extensa y daño en el tejido pulmonar. Una tormenta de citoquinas que conduce al síndrome de dificultad respiratoria aguda y fallo multiorgánica. La linfopenia causa un defecto en la inmunidad que comienza con la actividad extensiva de las células secretoras de citocinas con mecanismos inmunes innatos y adaptativos que contribuyen a un mal pronóstico. Los niveles elevados de reactantes de fase aguda y linfopenia son predictores tempranos de alta gravedad de la enfermedad. La prevención de la dificultad respiratoria aguda y enfoques novedosos para prevenir su desarrollo serán las rutas principales para futuras áreas de investigación, a medida que aprendemos un poquito más a vivir en medio de este virus. Si bien, en su estructura posee proteínas E de envoltura, N de núcleo C y la S que es la proteína spike y la proteína M de membrana. Tiene otras proteínas, pero estas no son estructurales. El virus causa daño por tormentas de citoquinas, por la viremia, sepsis viral y el daño viral directo en las células y las estimulaciones de la piroptosis, sobre todo en células inflamatorias, macrófagos y linfocitos T, que aumentan la tormenta de citoquinas. El virus también genera daño endotelial con la formación de microtrombos. Como ya lo hemos visto en la mayoría de los casos, el virus causa una neumonía viral. Este virus entra por la vía respiratoria, causando lesión de su principal célula, que era la de los neumocitos tipo 2, y el virus infectante de estas células genera un cuadro de neumonía viral que muchas veces se autolimita. En muchos casos esta neumonía viral progresa y se estimula en una formación de una tormenta de citoquinas, tanto local como sistémica, y el paciente evoluciona a síndrome de distrés respiratorio y disfunción multiorgánica. En el pulmón, el virus causa hipoxemia por dos mecanismos. El primer mecanismo es por una disminución de la relación ventilación-perfusión. Esto se genera porque hay un exudado de respuestas inflamatorias, como en el caso de los neumocitos tipo 2 y las células endoteliales que son infectadas y se estimulan por la apoptosis, y estas se generan a un aumento de la permeabilidad vascular, exudado e inflamatorios, que existe un colapso alveolar y por pérdida del surfactante. Todo esto genera que la membrana se llene de exudado y genere hipoxemia, que es la disminución de la relación ventilación-perfusión al oxígeno, y le va a costar al más pasar. La hipoxemia en muchos casos es refractaria, y esto ocurre por el aumento de reacción de ventilación-perfusión y por microtrombos. Los microtrombos son generados tanto porque el virus infecta las células endoteliales, generando así difusión endotelial, como también por la tormenta de citoquina local que se produce. Eso genera que los vasos se obstruyan por microtrombos. Al disminuir el componente de la perfusión de esta fórmula, decimos que la relación aumentada se tiene al infinito microtrombos. El virus necesita de dos proteínas principales para infectar. Esas proteínas son la EK2, presente en la superficie de las células alveolares, hoy también de la vía aérea, en los miocitos del riñón, en el tubo contorneado proximal y en los dos podocitos. También infecta al sistema nervioso central, donde hay EK2 en las células endoteliales, en el intestino, entre otras cosas. Cuando el virus se une a la EK2 con las proteínas Spike, necesita de otra proteína, que es la serina, proteasa transmembrana, que actúa como un factor, que es lo que hace que ella separa las proteínas S, que le permite la liberación de péptidos, que son fundamentales para que se produzca la fusión y la internalización viral. Cuando el virus entra a la célula, entra tanto el virus como la EK2. La EK2 tiene un efecto protector en el pulmón. Su función es transformar a la angiotensina 2 en angiotensina 1,7. En pocas palabras, va a promover esta conversión de angiotensina 2 en angiotensina 1,7. Es tener un efecto antiinflamatorio, antifibrótico y antioxidante, porque antagoniza el efecto de la enzima convertidora de angiotensina 1, y lo que hace la enzima convertidora de angiotensina 1
es transformar a la angiotensina 1 en angiotensina 2. Y la angiotensina 2, que hace parte de la fisiopatología de la lesión pulmonar en el COVID-19, tiene todos los efectos contrarios a estos que acabamos de decir, o sea, la angiotensina 2, lo que hace es tener un efecto proinflamatorio, profibriótico y prooxidante. La ECA2 contribuye a la lesión pulmonar. Si bien, otra proteína que permite la entrada de las células en la CD147 también se expresa en el epitelio de la vía aérea principal, en uno de los bronquios. También se expresa en las células endoteliales en el sistema nervioso central. Es una proteína que pertenece a la superfamilia de inmunoglobinas con la glicoproteína transmembrana, lo que hace es permitir la entrada del virus. La proteína S también interactúa con esa proteína y permite la entrada del virus. El virus también tiene la capacidad de escapar de la inmunidad innata y la adquirida. Parte de esta respuesta viral innata está mediada por los interferones del tipo 1. Los interferones del tipo 1 que son liberados por las células inflamatorias y también las células epiteliales en cualquier infección viral. ¿Cómo es que estas actúan? Bueno, pues el interferón 1 serían los interferones alfa y beta. Estos interferones se unen a los receptores específicos, los cuales van a activar los receptores de membrana. Así que van a tener que dirigir al núcleo para activar factores de transcripción que van a atacar al virus y que hacen parte de la respuesta inmune innata antiviral. La importancia alfa y beta cuando se tienen la capacidad de atravesar los complejos de los poros nucleares, y cuando los atraviesan llevan consigo la proteína STAT, y de esta manera la proteína STAT llega al núcleo y activa de estos factores antivirales. Por otro lado, el virus cuando infecta la célula mientras se replica en las células hospedadoras genera tanto proteínas estructurales como no estructurales y también su material genético para después ensamblarse y salir de las células e infectar a otras. Algunas proteínas no estructurales del virus se van a unir a importinas, porque las importinas cuando ingresan en los complejos de poros nucleares llevan consigo esta proteína viral dentro del núcleo de la subunidad alfa y beta. Se separan y la proteína viral queda libre. ¿Qué hace esta proteína viral? Esta inhibe y también antagoniza la respuesta antiviral mediada por el interferón. El virus escapa de la inmunidad innata para poder seguir replicándose. El virus también induce la piroptosis de las células inflamatorias, principalmente macrófagos, linfocitos T. Ahora en todo esto de la infección viral se genera una respuesta inflamatoria, donde hay un desbalance a favor de la respuesta de linfocitos T helper 2 y una menor respuesta de linfocitos T helper 1. Los linfocitos T helper 1 son los linfocitos que se van a liberar citocinas que van a promover la respuesta inmune viral. Los linfocitos T helper 2 van a liberar citoquinas para la formación de anticuerpos, y esas tienen que ver más con la respuesta inmune contra parásitos, contra alergias. Los linfocitos T helper 2 los que hacen también es antagonizar las respuestas TH1, que sería antiviral de los linfocitos T helper 2 que liberan y provocan la liberación de interleuquina, como por ejemplo la interleuquina 6 y la 10, y la interleuquina 6, que es una de las principales interleuquinas de la fisiopatología del COVID grave y crítico. Esta respuesta inmune va a generar anticuerpos. Hay una teoría que en algunos casos, sobre todo en los casos más graves, se forman anticuerpos no neutralizantes, que son anticuerpos inestables, que se van a unir de manera inestable al virus. Se cree que el virus se replica rápidamente y se genera en errores durante su replicación. Esos errores se traducen como mutaciones, y las mutaciones se traducen como evasión o escapa del sistema inmune. Se cree que estas mutaciones ocurren en las proteínas S, que es la proteína que son reconocidas por los anticuerpos neutralizantes. Entonces, como cambia esta estructura de esta proteína, esos anticuerpos se unen, pero lo hacen de manera inestable, o sea, no lo neutralizan, pero permite la unión del complejo virus-anticuerpo con el receptor, por ejemplo, de los macrófagos, y esos anticuerpos, al unirse a este receptor, van a permitir la internalización del virus. Esta le estimula y la piroptosis y el virus se replican, aumentando la infectividad, la carga viral y empeora el cuadro clínico del paciente. Bueno, esto es todo por mí.
Espero que se encuentren muy bien y se cuiden de esta enfermedad.